Hermanos, vamos a seguir adelante en el tema de la homilética, el arte de la predicación. La sesión pasada enfatizamos la importancia de este tema, la predicación, la comunicación de la palabra. Miramos varios versículos que enfatiza ese principio. Ahora vamos a seguir en otra sesión. Y comenzamos con lo siguiente. Un predicador eficaz, un maestro eficaz. ¿Qué es un maestro eficaz? ¿Qué quiere decir ese concepto? Realmente es muy fácil. Es el que comunica el mensaje de manera clara. Claridad en su comunicación. Ha puesto en claro lo que no fue entendido antes. El significado de un maestro eficaz. Pero eso nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo puede saber si usted es un maestro o predicador eficaz? ¿Cómo puede saber si ha puesto en claro lo que quería comunicar? Hace tiempo un maestro hizo la misma pregunta y habló de varias cosas. ¿Es por dedicar mucho tiempo en la preparación y el estudio? Así se puede saber si uno es muy eficaz en la enseñanza. ¿Es por desarrollar un estilo suave de comunicar? Sin duda, la preparación y el estudio de la palabra es importante. Sin duda es importante desarrollar un estilo de comunicar, un estilo más suave, sin los nervios quizás. Es por mucha experiencia. Durante años de sermones uno puede saber si es un maestro eficaz. Esta es la pregunta que ofrezco. La única manera de saber si uno está haciendo bien es hay que preguntar a los oyentes. ¿Qué entendieron ellos de la enseñanza? Si no entendieron, si no aprendieron, no enseñé bien. Eso es lo que queremos lograr, que la gente entienda. No hace mucho, un misionero de Afganistán me dijo en una predicación: la comunicación sucede en la mente del oyente. La comunicación verdadera sucede en la mente del oyente. Nunca voy a olvidar lo que ese misionero dijo ese día. Hay que preguntar a la gente a ver si están entendiendo. Porque muchas personas con quien hablamos, muchas personas en la congregación vienen a algún mensaje, a un sermón, con muchas cosas en la mente. Conocimiento previo. Y quizás están interpretando lo que un predicador dice según su propio criterio y no entendieron bien. Quiero lograr algo específico en la mente de los que oyen. Quiero que ellos mismos puedan expresar con claridad lo que fue comunicado de la palabra de Dios. Y eso no sucede sin relaciones en una iglesia local. Parte de la responsabilidad del maestro, del predicador, es formar esas relaciones, conversaciones sobre lo que estamos haciendo en la iglesia. Hay que preguntar a los oyentes. Necesitamos entender lo que entienden ellos. Algo muy clave. Y yo voy a decir que sin ese proceso yo nunca voy a poder saber si soy un maestro eficaz. Seguimos. Las barreras para ser un maestro eficaz. Lo primero está conectado a lo anterior. No establecer relaciones en la congregación. Predica, sale y no habla con nadie. Esa es una barrera para ser un maestro eficaz.
No preguntar a la gente qué es lo que entendieron, qué es lo que están agarrando de lo que yo comunico en una predicación, una enseñanza, quizás escuela dominical, o puede ser una conversación personal con alguien sobre la palabra. No establecer relaciones. La falta de un mensaje importante. Quizás en mi mensaje estoy expresando mucho mi propia opinión. O quizás estoy aumentando la información nomás. Más y más información sin la explicación de cómo se aplica a nosotros mismos. O quizás es un mensaje que hablando de los del mundo y no aplicando la palabra a nosotros mismos. Falta de un mensaje importante. Necesito tener cuidado. Algo práctico para la gente con quien estoy. La falta de conocimiento o falta de aplicación del mensaje. No entienden. No están entendiendo lo que estoy diciendo. Quizás mi estilo de comunicar impide el entendimiento. Debo reconocerlo. Debo entender. Ese es siempre el miedo mío, muy personal. Es que quiero mantener eso mismo. Quiero mantenerme abierto a la influencia de otros mientras estoy enseñando. Necesito hacerlo. Yo sé que no soy perfecto y quiero mejorar. Tengo dificultades en mi manera de comunicar y necesito reconocerlos y seguir adelante. Una comunicación pobre del mensaje. Quizás no mantengo el hilo, el mismo hilo que corre por todo el mensaje. Muy desconectado el mensaje. Una parte muy desconectado de otra parte. O quizás no leo la Biblia con fluidez. Es otra parte de mi manera de comunicar, es aprender a leer en voz alta la Biblia con fluidez, enfatizando las palabras que debo enfatizar, hacer pausas apropiadas, inflexión de la voz, todo ese tipo de cosas. Eso es algo que necesito aprender, es algo que necesito practicar y lo más probable es que voy a necesitar influencia de otras personas. Somos expertos en pensar que estamos bien, sin recibir influencia por fuera. Quizás no estoy comunicando controlado por los nervios. ¿Acaso le da miedo pensar en hablar en público? Los que tienen experiencia, espero que están menguando ese miedo, los nervios. Pero lo he sentido. Eso ha sido parte de mi vida. Y si los nervios controlan mi manera de comunicar, la gente no va a poder entender lo que estoy diciendo. Hablando de eso mismo, este autor famoso, Marcus Twain, dijo, hay dos tipos de oradores. Los que se ponen nerviosos y los que mienten. Esa es una realidad de hablar en público. Los nervios. Y es parte de la experiencia humana en la vida. Yo he sido más nervioso antes. A veces me pongo nervioso cuando estoy hablando. Siempre estoy tratando de superar eso. Las raíces de los nervios. ¿Por qué hay tanto miedo de hablar en público? Algunos dicen que hay más miedo de hablar en público que de la muerte. Da miedo. Si uno no tiene experiencia, si no lo ha hecho, si no se ha preparado, causa mucho miedo de hablar en público. Pero, ¿y por qué? Yo me pregunto, ¿por qué tanto miedo de hablar en público? Y yo he pensado mucho en eso durante los años. Y lo siguiente es lo que pienso. Y me ha ayudado a mí pensar de esa manera. ¿Puede ser por el mismo ego?
Puede ser por el orgullo, que soy muy nervioso mientras hablo en público o mientras enseño. Lo que me ha ayudado a mí es pensar en eso. Es que cuando tengo nervios, cuando estoy controlado por los nervios, estoy pensando o preocupado en cómo me van a ver. Si voy a poder hablar bien. ¿Qué tal si se burlen de mí? Quizás no voy a poder explicarme bien, tengo miedo. A veces la gente ni se atreve a pararse entre otras personas para hablarles, por ser controlado por los nervios. Quizás me van a preguntar algo y no voy a saber contestar. El enfoque en medio de todo eso es yo. Preocupado por mi persona. Me ha ayudado mucho en pensar en eso. Si me pongo nervioso es porque soy muy orgulloso de mí mismo. Soy muy egoísta, pensando siempre en mí. ¿Se puede crecer para que no sea tan nervioso? Hermanos, si me cree o no me cree, sé la respuesta. Sí se puede crecer. Si tiene miedo de hablar en público, si tiene muchos nervios, se puede crecer para que no sea tan nervioso. Es posible. Dios lo ha hecho en mí. Por mi experiencia, sé que es posible. Otro aspecto que me ha ayudado mucho es que cuando estoy leyendo la Biblia, cuando estoy estudiando, cuando estoy preparando para comunicar algo de la Biblia, en ese proceso, Dios me está dando algo. Y si Dios me está dando algo a mí, es decir que otras personas necesitan también lo que Dios me está dando. Quizás no han recibido lo que ya tengo de la palabra. Cuando me enfoco en eso, tengo que enfocarme en ellos y no en mí mismo. Dios me ha dado algo y mi responsabilidad es darle a ellos. Mi responsabilidad es darles a ellos lo que Dios me ha dado. Cuando estoy enfocado en eso, me ayuda en no ser tan nervioso. Mi obligación, y Pablo expresó lo mismo, mi obligación es darles lo que Dios me ha dado. No me lo ha dado solamente para mí mismo. Sí es para mí, pero no es solamente para mí. Necesito enfocarme mientras estoy frente a otras personas que ellos necesitan lo mismo que yo necesito. Somos seres humanos, experimentamos muchas circunstancias de manera igual. Me ha ayudado a mí. Egoísmo. Cuando estoy muy nervioso, es que no quiero ser egoísta. No quiero ser controlado por el mismo orgullo. Preocupado por cómo me van a ver. Quizás no voy a poder. No. Cambio el enfoque y lo pongo en ellos. Ellos necesitan esto. Lo que Dios me ha dado. Ellos lo necesitan. Eso me ha ayudado a mí. Espero que sea de ayuda para todos los que escuchan. Entonces, en medio de esta enseñanza, predicación, conversaciones, tratando las preguntas difíciles. ¿Qué se hace con las preguntas difíciles o hasta desafiantes? ¿Han estado en algún estudio bíblico y alguien hace una pregunta que desafía al maestro? ¿O que sea una pregunta difícil? Que a veces causa mucha incomodidad, nos hace sentir como raro. Pero es una realidad de la enseñanza. Hay que aprender a manejar esas preguntas difíciles o desafiantes. No debemos tener cuidado, no debemos tener miedo de esas preguntas, ni las que nos desafían. Aún
aún invitamos las preguntas que desafían la misma palabra de Dios. La gente que no conoce necesita conocer. Necesitan ver que no tenemos miedo de esas preguntas. Adelante, los invito. Pero necesitamos aprender a manejar esas preguntas. Una manera es ser honesto. No lo sé. Sé honesto. Creo que la mayoría de nosotros hemos visto situaciones cuando alguien hace una pregunta difícil y el maestro, el pastor o quien sea, de la nada trata de inventar una respuesta aunque no es de Dios, no es de la Biblia. La gente va a saber. Si no sabe la respuesta, diga con honestidad, pues no lo sé. Voy a dedicar tiempo en investigar esa pregunta y la próxima vez cuando estamos reunidos voy a traer algo para contestar esa pregunta. Sé honesto. ¿Qué tal si alguien quiere desafiarme, atacarme o burlarse de mí? Todo eso es parte de la vida humana. Parte de lo que tenemos en la iglesia. Abrimos las puertas a quien sea, ¿no es cierto? Y va a haber gente que no conoce, va a haber gente con carácter fuerte, va a haber enemigos. Quieren burlarse de nosotros. Pero yo les digo que esos desafíos, esos ataques, esa burla es oportunidad a hablar con alguien necesitado. Alguien que tiene necesidades. No reconocen que tienen necesidades, pero gente que vive así, atacando y burlándose de la palabra de Dios, ellos son personas muy necesitadas. Eso es la verdad. Y debemos verlo como una oportunidad. Quizás no vamos a saber qué hacer en el momento. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado especialmente con las preguntas que para los demás parecen ridículas. A veces, cosas que parecen ridículas, preguntas que parecen ridículas, son preguntas honestas y sinceras. La gente no sabe. Hay que tener mucho cuidado de tratar a la persona con mucho respeto, darle las respuestas y a veces la corrección en medio del grupo, pero con respeto, con la verdad, con amor. En algunos casos he enfrentado ese tipo de situación. Y si el ataque o el desafío o la burla está fuera del tema, quizás podemos decir que, pues, amigo, no he venido preparado para contestar eso. ¿Qué tal si hablamos después de esta reunión? Uno a uno. Eso es tratarle con respeto, atender el ataque, el desafío, la pregunta, la burla, lo que sea. ¿Qué tal si hablamos después? Para que no sea problema con el grupo con quien estoy. Hay que dirigir lo que decimos al tema, si es un desafío, y no a la persona. Hay que tener mucho cuidado en manejar la verdad con amor para los individuos con quienes estamos. Entonces, a ver, vamos a seguir adelante. Estilos de comunicación. A los ancianos que gobiernan bien, en 1 Timoteo 5:17, a los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Dos cosas que estamos encontrando ahí: predicación y enseñanza. La Biblia no nos da específicamente un significado de cada uno de esos. Entonces nos toca examinar lo que encontramos en la Biblia sobre esos dos temas. Voy a ofrecer un significado de los dos.
pero no es muy exclusivo, no es muy concreto, aunque encontramos estos dos ejemplos en la Biblia. Predicar es proclamar un mensaje ante un grupo de personas. Mayormente una sola persona hablando. Tenemos dos ejemplos. Esteban en Hechos 7. Resultado de la predicación de Esteban fue su muerte. Pero fue mayormente una sola persona hablando. Las personas reaccionaron después y lo mataron. Pablo en Hechos 17 en Atenas dio un sermón. Mayormente él era el único que estaba hablando. Predicación, preparación de un mensaje, lo entrega. Eso es lo que encontramos mayormente los domingos en la mañana en las iglesias locales. Los ejemplos están ahí, Hechos 7, Hechos 17. Pablo dice en 17, entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses. Él estaba predicando a un grupo de personas que no creían. Predicación. Lo que me parece que es. Quizás se puede discutir un poquito lo que es la predicación, está bien. Pero nos ayuda a discernir entre los dos, para que tengamos beneficio de los dos entre nosotros. Enseñar, dar a conocer con instrucción. Eso es lo que encontramos en Efesios 4. Preparando a la gente para que hagan el ministerio. En mi experiencia, la enseñanza ha sido más eficaz en grupos pequeños, con oportunidades de hacer preguntas y comentarios sobre lo que está enseñado. Una persona dirija, se prepara con algún tema, algún pasaje de escritura, pero el propósito es una comunicación clara que la gente entienda. Entonces, encontramos las dos palabras en las escrituras y creo que encontramos el significado en medio de nosotros. Una sola persona hablando, y en la enseñanza yo creo que debe haber oportunidad para la gente que escucha, expresar su opinión, expresar lo que han entendido, hacer preguntas, agregar algo que han aprendido a la enseñanza. Más bien una participación. El lugar favorito mío es lo que veo en el significado de la enseñanza. No me llamo la atención mucho el púlpito. Sí he predicado, sí he ayudado a pastores en predicar. Creo que soy capaz de hacerlo. Pero el púlpito no me llama. A mí me gustan los grupos pequeños. Me gusta mucho el ambiente de participación. Quiero escuchar lo que la gente entiende de lo que digo. Quiero darles la oportunidad de hacer preguntas. Necesitan conocer los detalles de lo que está enseñado en la Biblia. Entonces, hay valor en los dos. Podemos dar un significado a uno y otro significado a otro. Aunque algunos podrían mezclar los dos, está bien. Pero la palabra dice en la predicación y en la enseñanza. Y me indica que hay alguna diferencia. Pero los dos tienen valor en el proceso de ser discípulos. No debemos levantar el pastor en el púlpito más arriba del maestro que enseña en la escuela dominical. Los dos tienen valor en el proceso de ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Una advertencia. Y para mí es importante hacer una diferencia.
Si solamente predicamos en la iglesia, no damos oportunidad para la gente hacer preguntas o comentarios, creo que vamos a hacer daño. Y a veces la gente necesita escuchar un mensaje completo con una persona hablando para que aprendan de la palabra algo que no han visto antes. Debemos aprender a discernir cuál es la necesidad de la gente con quien estoy. Características de un buen orador, de un buen predicador, características de un buen maestro, características de una persona que está comunicando bien, aunque sea uno a uno. Debemos aprender a hablar con y no hablar a. Creo que todos hemos visto, hemos experimentado un predicador que nos acusa, que nos condena, que habla a nosotros y no habla con, como si él no tuviera la misma necesidad que está predicando. Debemos aprender a hablar con, predicar, comunicar lo que la gente necesita, lo que yo necesito. Otra vez, mantener esa mentalidad de que el Señor me dio algo a mí que yo necesito. Y yo les estoy dando lo que yo he recibido a ustedes. La gente ha indicado que cuando un predicador hace así con el dedo a la congregación, hay 3 dedos que vuelven hacia él mismo. Hay que tener cuidado en eso. Hablar con ellos. Hacerles reconocer, estamos en el mismo club de seres humanos. Mismos problemas. Establezca contacto visual. Hay que recordar, cuando estamos hablando con muchas personas, realmente estamos hablando a los individuos que están entre otras personas. Hacer contacto visual, no solamente mirar todo el grupo así, pero en los ojos de algunos individuos mientras estamos hablando. Preste atención a los gestos físicos. Si estoy hablando del mundo entero, un gesto físico. Si estoy hablando así en un grupo de 10,000 personas, es un gesto no muy práctico. Quizás entre 10,000 personas debo decir, hablando del mundo entero, algo apropiado para el grupo. Es un ejemplo, quizás un poquito ridículo, pero preste atención, que no sea muy exagerado, que no sea muy escondido. Eso puede ayudar, eso puede agregar un beneficio al mensaje. No lee, sino hable. Hable con las personas. Eso quiere decir que se ha preparado bien, que no necesita leer todas las notas que existe. Lee la Biblia, lee con fluidez, practica, pero no lea todas sus notas. A veces leo mis notas, pero trato de hacerlo muy pocas veces, quizás una cita de otro autor, pero necesito tener cuidado en eso. Nadie quiere ver a un predicador que siempre mantiene sus ojos en la página y lee, quizás de manera con un voz de un solo tono, y se aburra a la gente. Muy aburrido. No lee sino hable con las personas. Eso requiere preparación. Siempre un desafío. A veces me pego mucho a las notas. A veces debo pegarme más a las notas. Hay que buscar un equilibrio en eso. Pero lee la Biblia. Cuando estamos en la Biblia debemos leer para que la gente sepa lo que estoy diciendo ahora es directamente de la palabra de Dios. Respete el tiempo de los demás. Respete el tiempo de los demás. El promedio de la capacidad de atención no es más que 30 minutos.
Después de 30 minutos la gente, el predicador empieza a perder a la gente. No están prestando atención. Quizás corre hasta 45 minutos o quizás hasta 1 hora si es muy muy interesante. Pero si alguien le ha dado 30 minutos para hablar, con todo el poder que tienes, no pase los 30 minutos. Respete a la gente. Prepárate bien para que puedas comunicar lo más importante durante el tiempo asignado. Respete a la gente. Es un respeto. A veces los predicadores dicen, no, ellos tienen que escuchar la palabra de Dios. Voy a tomar 2 horas. No importa. Vas a perder a la gente. Van a estar pensando en quién sabe qué. Van a dormir. Hay que respetar el tiempo de las personas. Otro punto, muy fácil, ¿no es cierto? Relájate. Relájate mientras está comunicando. Eso no es siempre fácil. O quizás muy pocas veces es fácil relajarse mientras está hablando en público, mientras está hablando en la iglesia. Pero recuerda, Dios está contigo. Prepárate. Organiza sus notas. Conozca bien lo que has preparado. Dios está contigo. Entonces, a ver cómo estamos. Vamos a hablar un poquito de las partes de un mensaje eficaz. Elementos de un mensaje eficaz. La unidad. La unidad de un mensaje. Cada punto del mensaje está ligado al mensaje principal o tema principal, la idea dominante de algún pasaje. Cada cosita que digo está ligado a la idea dominante del pasaje que estoy predicando. La unidad en el mensaje. ¿Cuál es el principio central del texto? Y hay que desarrollar el mensaje para que cada parte apoya esa idea principal. Si no hago eso, la gente va a tener dificultad de entender qué es lo que estoy tratando de comunicar. Y eso requiere trabajo. No es fácil. No es fácil. Hay que trabajar para mantener eso. Vamos a dar unos ejemplos más adelante de malos ejemplos. Entonces, la unidad en su mensaje. Un propósito específico. ¿Qué quiero lograr con lo que digo? Está mal escrito ahí en la pantalla. ¿Qué es lo que quiero hacer con este mensaje? Quiero establecer algo en la mente de la gente. Quiero presentar un desafío. Quiero que sepan qué es lo que necesitan hacer con lo que digo. No puede ser solamente más y más y más información y lo dejamos así. No debemos predicar de esa manera. Claro que necesitamos información, pero necesitamos lograr el propósito de lo que estamos haciendo. Ejemplo, estoy tratando de convencerlos de cambiar alguna actitud. Quizás conozco a mi gente y sé que hay una debilidad en cierta área de la vida. Puedo ayudarles en preparar ese tipo de mensaje de un texto de la Biblia que habla al tema. Estoy tratando de animar a la gente con alguna verdad bíblica, una falta de alguna enseñanza, alguna doctrina. Debo encontrar el pasaje de la Biblia que enseñe en eso mismo a poder aumentar la confianza en Dios. Debo escoger el tema y el pasaje que habla de eso mismo. Mucho cuidado de no sacar algún versículo fuera de contexto que aplica a lo que yo quiero predicar. Debo alinear
el mensaje con el propósito del autor original de algún texto. Un propósito, unidad en el mensaje, un propósito en medio del mensaje y la aplicación. ¿Cómo se aplica a ti, uno mismo que está predicando, y a los oyentes? Debo darles la manera de aplicar lo que estoy diciendo a su vida diaria. Otra vez, no solamente aumentar la información. ¿Cómo se aplica? ¿Qué es lo que necesitan hacer basado en lo que dice la Biblia? Durante la semana, ¿cómo pueden aplicar lo que estoy diciendo? Un ejemplo. Si estoy predicando sobre la importancia de renovar la mente con la palabra de Dios. Es un buen mensaje, lo he predicado. Debo darles algunas ideas de tomar un tiempo cada día y leer un pasaje, un capítulo cada día. Ese tipo de ejemplo. A propósito, en entrar en conversaciones acerca de los pasajes que están leyendo. ¿Cómo se aplica el mensaje que estoy dando a la gente? Algo específico. Aplicación del mensaje que estoy comunicando. Entonces, ¿qué hacemos con este homilética? ¿Solamente estudiamos o debemos aprender a aplicar estos principios en nuestra conversación? Un ejemplo, el mensaje del testimonio de la salvación. Ahí está algo muy personal. Cada cristiano tiene un mensaje de su salvación. Sin excepción. Si conoce a Dios, si es discípulo, si es salvo, tú tienes ese mensaje. Eso es su historia. Y cuando está pensando en comunicar eso, debe pensar, ¿cuáles son los puntos que necesito comunicar en el testimonio de mi salvación? ¿Qué es lo que pasó a traerme a Cristo? ¿Cómo fue mi vida antes de conocer a Cristo? ¿Cuáles fueron las circunstancias que me llevó a Cristo? ¿Cuáles son las cosas que yo entendí acerca de Cristo para que yo ponga mi fe en Él? Y quizás en medio de eso agregamos algo de mi vida ahora. ¿Cómo ha sido? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Hay un propósito en ese testimonio, en ese mensaje. La gente va a poder escuchar lo que me ha pasado. Si han visto un cambio en mi vida, espero que así sea, van a poder entender por qué ese cambio. ¿Por qué me veo diferente? Van a poder entender algo del porqué de mi vida. A ver, estoy fallando. La unidad. ¿Cuáles son los detalles necesarios? Un propósito específico. Comunicar el mensaje personal de la salvación. Y en medio de eso, la aplicación de la palabra. ¿Cómo fue aplicado a mí todo lo que estoy comunicando en mi testimonio? ¿Y cómo puede ser aplicado a otro? La gente, por mi testimonio, van a saber cómo pueden ser salvos. Estoy pensando en eso, en la comunicación de mi propio testimonio. Eso puede ser del púlpito, predicando en la iglesia. Puede ser en la escuela dominical, en grupo celular, en la casa. Puede ser una conversación personal con una sola persona. Pero estoy pensando en eso. Estoy pensando en cómo comunicar eso con claridad. Despuésito de ser salvo, yo no era capaz de explicar eso con claridad. Tenía algo en mi mente acerca de Cristo, creí, era salvo, pero no sabía comunicar. Necesitaba pensar en lo que sucedió y a poder
ajustar mi manera de comunicación. He escuchado personas dando su testimonio de salvación y concluyo después de escuchar ese mensaje que si fuera por solamente las palabras que comunicaron, no son salvos. No es posible. Las palabras que comunicaron, si eso fue lo único que sucedió, no son salvos. No creo que eso es la verdad. Es que la gente que estoy pensando en algunos ejemplos, conozco a las personas, son salvos, son cristianos, van al cielo, tienen vida eterna. Lo que pasa es no saben comunicar bien. Y necesitamos mejorar en ese aspecto de nuestra vida. Madurar en nuestra manera de comunicar, si sea del púlpito, grupo pequeño o en la calle con otra persona nada más. Necesitamos mejorar nuestra comunicación. Entonces, ya terminamos esta sesión. Disfrute el tiempo de la plática con las preguntas y después seguimos en la próxima sesión a algo muy práctico y espero que les va a gustar y comenzamos eso en la tercera sesión. Que Dios los bendiga.